Hola a todos, esto es Pattern Post Patronaje para Creadores, yo soy Andrea López y hoy seguimos con un vídeo de tips de patronaje y confección. Si la semana pasada vimos cómo confeccionar la apertura de una camisa, cómo dejarla bien aseada, hoy vamos a ver cómo hacer el patrón y cómo confeccionar un cuello camisero, un cuello estándar de camisa como este de la camisa que veis aquí. Veremos cómo hacer la tirilla y luego la parte esta del pico. Así que nada más, vamos a ello. Vamos a empezar. Lo que necesitamos es un trozo de papel para patronar, la regla, la escuadra, el lápiz y la goma, y por último nuestra parte del cuerpo del patrón para poder medir el escote. Y por lo tanto también la cinta métrica. Vamos a empezar midiendo el recorrido del escote y nos marcaremos hasta llegar al hombro y luego el trocito de la espalda. Yo voy a empezar aquí porque esto es el cruce que dobla hacia adentro. Así pues, empiezo a medir. Y tengo 2,5 de cruce, me lo apunto. Aquí he medido hasta aquí el delantero porque realmente en el patrón original, en el patrón base, es aquí donde está el punto del hombro. Lo que pasa es que hice una transformación en esta camisa que la línea de hombro en la espalda la alargué 2 centímetros hacia adelante. Y por último, ,8,7 en la espalda. Vamos a empezar por la tirilla, que es la parte que está en contacto con el cuerpo. Vamos a dibujarnos un rectángulo del ancho de todas estas medidas. Primero nos marcamos la línea y tendríamos por una parte 2,5, lo marcamos con piquetes, por otra 11, que sería el punto del hombro, lo marcamos también, y luego el centro espalda, que sería 8,7. Todas estas líneas las vamos a escuadrar hacia arriba. Y vamos a pensar en la altura que tendrá la tirilla. Vamos a ponerle, por ejemplo, 3 centímetros de altura. Ahora bien, esto sería la tirilla con el recorrido del cuello y con sus 3 partes marcadas. Pero esta pieza suele tener un poco de curvatura para que se adapte mejor al cuello. Es decir, si miramos el cuello de una persona, no es recto hacia arriba. La forma orgánica es un poco curvada hacia adentro. Así pues, tenemos que darle algo de curvatura a esta pieza para que siga la forma natural del cuello. Así pues, paralela a la línea base, vamos a hacer otra línea. Pues por ejemplo, la voy a hacer ahora a 1,5 centímetros de distancia. Nos marcamos todas las separaciones. Y aquí ya partiendo más o menos del punto del hombro, en vez de que la pieza venga recta, la vamos a subir desde aquí hasta aquí en curva. Esto quiere decir que aquí no podríamos dejar esta altura porque no serían 3 centímetros como en este caso. Por lo tanto, desde el nuevo punto base nos marcamos los 3 centímetros, lo hacemos llegar hasta el punto de hombro
Y aquí lo mismo, desde aquí nos vamos a hacer una curva hasta este punto, un punto central más o menos, porque bajaremos la formita para que tenga la típica forma de una tirilla. Si os fijáis, no he llegado hasta arriba porque aquí tampoco llega hasta arriba. Entonces en este punto es donde nos marcaríamos el piquete de cruce, del cruce. Este punto es importante porque la siguiente pieza, que es ya el cuello en pico y tal, empieza desde este punto hasta este. Así pues nos marcamos el hombro y el centro espalda. Pero esta pieza ya la tendríamos lista. Habría que darle el centímetro de costura, le podemos dar un poco menos, 0,7, pero ya está. Ahora vamos a la siguiente pieza. Nos volvemos a dibujar un rectángulo. Y nos marcamos el delantero, ahora sin el cruce. 11 hasta el hombro y 8,7 hasta el centro espalda. Después descuadramos. Le voy a dar una altura, por ejemplo, de 6 centímetros. Ya tenemos el rectángulo inicial hecho. Esta línea la prolongamos más. Ahora pensemos que el cuello, en lugar de estrecharse, se va a ensanchar otra vez porque esta pieza va a girar hacia la base. Así pues, en lugar de hacer una curva convexa, vamos a hacer una curva cóncava. Vamos a bajarnos también 1,5 de distancia. Y en este caso, desde este punto, vamos a subir en definición curva hasta este. Si os fijáis bien, es exactamente al revés de lo que hemos hecho abajo. Aquí vendrían recto. Y ahora, para el pico, le podemos dar la abertura que queramos y le podemos subir también un poco si queremos en altura. Ya digo que va a gusto. Yo, mira, le voy a subir 1 centímetro y le voy a sacar un pico de 4. Aquí tendría que llegarme. Entonces desde aquí, desde el punto del hombro, y ya tendríamos las dos piezas del cuello. Si queremos podemos comprobar los recorridos. Este recorrido debe coincidirnos a partir del piquete de cruce. Y por supuesto las distancias del delantero y de la espalda deben coincidir. Tengo ya las piezas pasadas a tejido. Aquí tenemos esta pieza que iría, todas van a lomo. Y hay que cortar dos porque luego las tenemos que coser y embolsar. Y a una de estas piezas le vamos a poner entretela. En este caso con una basta porque bueno, es una camisa que tampoco es formal ni nada y con una ya me va bien. Y luego la tirilla que también le pondremos a una entretela. Una vez entreteladas ambas piezas, vamos a coser primero esta parte. Vamos a encarar derecho con derecho. Nos podemos poner algún alfiler para sujetar. Y vamos a coser
a centímetro de costura. Yo aquí le he dejado 0,7 por todo este borde, dejándolo abierto por aquí. Le vaciamos un poquito las esquinas y le damos la vuelta. Ahora por el borde, si queremos, le podemos dar a ras una puntada de refuerzo por todo este borde. Ahora nos cogemos una de las tirillas y poniendo el derecho cara a los otros, cogemos la otra pieza y hacemos coincidir los piquetes de inicio de cruce en ambos lados y luego pues los de centro espalda y hombros. Y esto nos lo ponemos en plan sándwich con la otra pieza de la tirilla. De manera que las tirillas quedan derecho con derecho y en el centro nos queda para embolsar la solapita del cuello. Y por aquí le pasamos pespunte también a lo que nos hayamos dejado de costura, dejándolo abierto por abajo. Ahora esta parte de los lados yo prefiero vaciármela entera y le damos la vuelta y lo planchamos. Con lo que es el cuello ya montado, ahora lo vamos a unir al cuerpo y después ya le pasaremos el pespunte de refuerzo por el borde y le pondremos el botón y el ojal. Tengo aquí un cuerpo que me he improvisado, tendríamos aquí el cruce en el delantero, esto no, pues iría cerrado con los botones, y esto es el cuello donde tenemos que unir nuestro cuello. Esto es el escote. Así pues, vamos a cogernos en primer lugar solo de un lado. Lo abrimos así y empezando en el cruce nos lo vamos a ir sujetando con alfileres. Y bueno, ya os lo he dicho varias veces que tendréis que tener los piquetes para poder hacer coincidir con el cuerpo, el hombro, el centro espalda y tal. Entonces le vamos a pasar un pespunte a 1 centímetro uniendo el cuello con uno de los lados de la tirilla. Ahora podemos piquetearnos un poco los bordes, las zonas del cuello, del escote donde hay más curvatura. Nos vamos a guiar la costura hacia adentro. La guiaremos hacia adentro en todo el escote y luego en el otro lado haremos lo mismo para dejárnoslo en la forma bien ya para pasar el pespunte a máquina y fijarlo. Ahora ya si nos lo hemos dejado listo con la plancha, la forma, nos va a ser mucho más fácil pasarle todo el pespunte para cerrarlo y fijarlo ya por todo el borde. Esto no lo digo nunca, pero si no os sentís seguras con alfileres o con la plancha o lo que sea, también podéis hilvanároslo. Y aquí tenemos el cuello montado, aquí la tirilla y aquí el pico, hacia abajo, la espalda también. Os voy a enseñar algo que no os tiene que pasar, ¿vale? Este cruce estaría bien puesto, a ras, este sin embargo no, porque ahí se sale un poquito. Esto tened cuidado de que no os pase, porque está mal hecho. Son detalles que marcan la diferencia y ahora no lo voy a arreglar porque simplemente os lo quería enseñar, ¿no? Y esto es una prueba. Por lo tanto, lo último que nos quedaría sería poner en un lado el botón y en otro el ojal.
Y ahora sí que sí lo tenemos ya acabado. Y ya está, si os ha gustado el vídeo os podéis suscribir al canal, darle me gusta o compartirlo. Y abajo en la cajita tenéis todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.